Voces de la Naturaleza está con ustedes nuevamente. Hoy, como le habíamos prometido antes de la Semana Santa, vamos a continuar tratando el tema forestal y específicamente lo que se refiere al inventario forestal o de bosques en la República Dominicana. Tenemos para ello al ingeniero Ramón Díaz con nosotros, que es uno de los expertos forestales principales de este país, con tremenda experiencia, decenas de años trabajando en el tema forestal. Antes de iniciar formalmente las explicaciones que nos dará hoy Ramón Díaz sobre el inventario forestal, yo quisiera hacer un breve comentario por el hecho positivo que estamos viendo desde el Ministerio de Medio Ambiente, en el sentido que se está tomando en serio el tema boscoso y forestal, porque yo veo que se están haciendo estudios y determinaciones referentes al tema forestal que me agradan mucho. Por ejemplo, en el Día Mundial Forestal pasado, que se celebró en Los Montones de San José de las Matas, yo estuve ahí, el ministro actual, Bauta Rojas, se comprometió con los forestales dominicanos y con el país, porque fue un discurso abierto, a que iba a respaldar la ley forestal. Una ley que hace mucha falta en el país, que fue determinada desde hace muchos años, pero que la ley actual, 6400, planteó que en un término de 90 días estaría hecha después de la promulgación de la ley, y estamos hablando del año 2000, todavía estamos ya en el 14 y no tenemos la ley forestal, pero según tengo entendido, el ministerio ya ha llegado a un consenso para presentar al Congreso esa ley forestal. Yo le mandé a decir al ministro Bauta que cuando ese proyecto de ley sea presentado, que lo haga con la adecuada parafernalia, que haga una bulla, porque ese es un tema sumamente importante. Esa ley hace mucha falta, puesto que el tema de la industria maderable no será posible desarrollar hasta que no tengamos una seguridad jurídica en torno al tema, para que la gente pueda invertir un dinero que usted sabe cómo es. Invertir en foresta significa voy a cosechar dentro de 15 años, 20 años, o sea que hay que tenerle, además de cariño al dinero, hay que tener mucho amor por la naturaleza para invertir en foresta. Por tanto, ese tema es... no, pero la ley contempla, incluso seguro la nueva ley sectorial debe contemplar un incentivo, porque la foresta en todos los países del mundo se ha desarrollado a través de incentivos. Exacto. Y hay un ejemplo muy interesante, antes de que Ramón comience con su exposición, que es el caso de Chile. Sí. Chile tiene apenas 18.000 kilómetros cuadrados sembrados de bosque y se ha convertido en la segunda actividad económica de Chile. ¿Te acuerdas que dijimos aquí que no hay nada tan malo que no tenga algo bueno? Porque fue la dictadura de Pinochet que se inició el proceso de reforestación bajo ese concepto de incentivo forestal. Tú lo sabes bien, ¿verdad, Ramón? Sí, claro. No, efectivamente, con relación al tema de la ley forestal, el ministro, el doctor Bautista Rojas Gómez, anunció el 21 de marzo que haría un día de campo con la Comisión de Medio Ambiente del Senado y de los diputados, y efectivamente mañana se va a realizar ese día de campo en San José de las Matas, en la finca del señor José de Moya, que es el presidente de la Cámara Forestal, para sensibilizar a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente de ambas cámaras para que pongan en agenda este proyecto de ley forestal, que fue aprobado, la ley forestal 118-99 fue aprobada en diciembre de 99, después de 10 años de discusión, y 8 meses después, cuando se promulga la ley 6400, se derogó. Y de ahí para acá hemos venido trabajando en una nueva propuesta de ley forestal adecuada al marco de la ley 6400, y desde el 2008 tenemos una propuesta de ley forestal que se elaboró en lo que se conoce como la Mesa de Diálogo de Bosque, que la coordina el SEDA y participan más de 15 instituciones públicas y privadas. Luego, en el 2008 y 2010 se hicieron algunos ajustes y ese proyecto de ley fue enviado por el Ministerio de Medio Ambiente al Poder Ejecutivo, pero todavía no ha sido conocido en la Cámara, en el Congreso. Esperamos que a partir de mañana, con este acto que está organizando el Ministerio de Medio Ambiente, con la presencia del ministro, haya un nuevo impulso para conocer este instrumento legal que es necesario
para que la inversión privada pueda insertarse, digamos, en el negocio de la producción forestal. Efectivamente, esa propuesta de ley, quizá podemos posteriormente hablar con más detalle, tiene contemplado incentivo de hasta un 75% de los costos, pero con la modalidad de que sea después que se haya comprobado su inversión. O sea, exacto, cuando el inversionista ha hecho la reforestación, 6 meses después se comprueba, se hacen las evaluaciones, entonces se les reconoce el 75% de los costos de establecimiento, pero después que se ha hecho la actividad. Y eso es importante, lo que Ramón dice después, porque en el 90 hubo una ley de incentivo, pero se le dio el dinero antes de, y muchos no sembraron, o casi ninguno sembraron, y se quedaron con el incentivo. Por eso es que es bueno que lo que Ramón está planteando que es después de. Según yo tengo entendido, el incentivo en Chile era 2 años después, o sea que se estaba seguro que ya que estaba establecida, estaba sembrada, establecida y creciendo. Pero bueno, lo que queremos es que haya una seguridad jurídica y que se ofrezca un incentivo para una industria tan importante para el país en términos económicos, pero también en términos ambientales, porque ustedes saben qué es lo que pasa con el bosque. El bosque es como decir una caja de un saco, un cajón de carbono, es decir, lo que está captando es carbono, es decir, está captando un gas malo del ambiente y está emitiendo oxígeno, o sea que cada árbol representa salud, sanidad ambiental. Bueno, ese es un tema. El otro tema, Ramón, que está asociado con lo que queremos explicar hoy, es el estudio de cobertura y uso de suelo, que acaba de publicar el Ministerio también de Medio Ambiente. Antes de ayer era el Día Mundial de la Tierra, ¿verdad? El Mundial de la Tierra, y el ministro aprovechó para publicar ese estudio de cobertura y uso de suelo fabuloso, que nosotros estamos sorprendidos. Sabíamos el dato ya en términos reales de cuánto hemos crecido y la masa boscosa y forestal que tenemos en el país, pero es grandioso saber que es una cosa real, que está determinada en campo con estudios certeros científicos de que hay un 39.2% de cobertura forestal en este país. Correcto. Eso hay que hacer una bulla también, hay que aplaudirlo porque hemos luchado mucho y sabemos que falta mucho y esa cobertura quizás no está en los lugares mejor para el país, muchas cuencas están deforestadas, pero hemos avanzado, ¿verdad, Ramón? No, efectivamente, en los últimos 3 estudios que ha hecho el Ministerio de Medio Ambiente, primero en el 96, cuando era la Dirección de Información Ambiental en el Ministerio de Agricultura, luego en el 2003 y en el 2012, estos 3 estudios muestran una tendencia a la recuperación de la cobertura forestal. En el 96 estábamos en un 27.5% de cobertura, ahora en el 2003 un 32% y ahora estamos en un 79%. Bueno, de hecho tenemos una gráfica allá, creo que el número 8 por ahí más o menos. Antes de esa gráfica, a mí me gustaría destacar el tema del estudio de uso y cobertura de suelo. Los números están aquí, en esta página que yo tengo en la mano, el camarógrafo exactamente, están aquí. Miren, ¿de qué se trata? No solamente es la determinación de la superficie boscosa, que aquí estamos hablando de un estudio detallado, es decir, en términos de bosques, incluso lo divide lo que son coníferas, lo que son latifoliadas, bosques secos, y entre ellos también determina el tipo, por ejemplo, de conífera denso, si es una conífera disperso, sin matitas dispersas por ahí, bosque latifoliado húmedo, bosque latifoliado semihúmedo y bosque latifoliado nublado. Si habla de bosque seco, te lo divide en bosque de dragón y bosque de manglar. Perdón, eso no es bosque seco. Bosque seco es una cosa, y bosques humedales son los bosques de drago, que no conocía ese término de drago. El drago es un bosque que está en la desembocadura, antes de la desembocadura del Yuna al mar, hay un bosque que es de agua dulce que se llama dragales. Está en un humedal. Sí, en un humedal. Y los bosques de manglar asociados. Entonces, los bosques secos están definidos aquí en el uso, el estudio, como matorrales, matorral latifoliado, matorral seco, matorral de manglar. O sea, que tiene una subdivisión, incluyendo
los humedales salobres y humedales de agua dulce. Bueno, ahí estamos. Aquí entonces habla de la cobertura del suelo en términos agropecuarios, que Correcto. está cubierto, dedicado a la agricultura y que está dedicado, por ejemplo, a la agroforestería o a la ganadería en términos de pastos, incluso los cultivos arbóreos como cultivos de café, musácea, tabaco, arroz, aguacate. En realidad tiene una subdivisión muy detallada del estudio del suelo y cobertura del suelo, por lo cual felicitamos al Ministerio del Medio Ambiente porque estamos en el camino de ofrecerle a la sociedad datos y estadísticas claras de la composición del sistema natural de la República Dominicana. Ingeniero, pero es bueno agregar ahí que con este tipo de estudios es bueno que se vaya haciendo de manera paralela cómo ha ido variando el flujo de agua en los caudales de los ríos, porque lo que nosotros queremos a veces no solo es cobertura vegetal, sino los beneficios que esta cobertura vegetal da al país, en términos de aire limpio, en términos de agua de calidad, ¿no? O sea, es bueno que esos estudios se profundicen y llegar hasta ahí, porque a veces tener muchos árboles con fines ambientales no significa, ¿no?, que no está dando los resultados debidos, aunque quizás pueda ser utilizado de forma comercial. Pero eso sí es importante que se tome en consideración. No, pero mira, David, efectivamente, este inventario forestal va a tener la posibilidad de definir políticas y estrategias de conservación de bosque que conduzcan a la ordenación forestal. Okay. Y voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hace 15 años yo tuve la oportunidad de ir a un viaje de estudio a Japón, duré un mes allá, un recorrido por 6 ciudades, visitando los proyectos forestales que tiene Japón. En Japón, ellos tienen un 67% del territorio con bosque y tienen 17, todos los bosques están clasificados en 17 categorías de bosque que cumplen funciones de utilidad pública. Entonces hay un bosque que sirve para prevenir avalancha de nieve, otro que sirve para conservar agua, otro para protección de viento. O sea, a través de estos estudios que vamos a hacer con el inventario podemos conducir a una ordenación del bosque de manera que todos los usos estén definidos. Por ejemplo, con relación al tema de agua, tenemos en el país, a través de INAPA, creo que son 450 tomas de agua de acueductos. Entonces, esas tomas de agua deben estar identificadas y las áreas circundantes a las tomas de agua debieran protegerse en una forma adecuada, sea con áreas protegidas o áreas protegidas públicas o áreas protegidas privadas, o con incentivos por pago por servicios ambientales. O sea, ese es uno, digamos, de las utilidades que podemos tener con el inventario forestal, que podamos identificar. Ramón, para que lo entendamos antes de continuar, porque hemos dado un dato. Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este dato que hemos dado de cobertura y el inventario forestal que usted dice que vamos a hacer? Correcto. O sea, para que la gente... Para que la gente entienda. Bueno, en primer lugar, la información de la superficie que está bajo cobertura forestal es la base para la planificación del inventario forestal. Okay. Esa cobertura se determina a través de imágenes de satélites, de fotografías aéreas que se toman con los satélites, o fotografías, digamos, de satélite, y se hace el análisis de cuál es la cobertura, pero el inventario forestal va a ir al campo y se van a medir los árboles y va a evaluar la calidad que tiene esa cobertura. Porque, no, o sea, a lo mejor tenemos, por ejemplo, en el caso del bosque de pino, tenemos 7% del territorio en bosque de pino, pero no sabemos si es un pino degradado, si es un pino que está en recuperación, que apenas está empezando, si por ejemplo, los incendios forestales generalmente estimulan la regeneración del pino. ¿Qué calidad tiene ese bosque? Si el bosque tiene 5 metros de altura o tiene 20 metros de altura. Todo eso lo va a determinar el inventario forestal. O sea que el inventario forestal es un complemento del estudio de cobertura. Perfecto. Ya para ir al campo y medir la calidad de esa cobertura. Perfecto. Entonces ahí es el que entraría entonces las clasificaciones del bosque con los objetivos que te acaba de decir. Entonces esos resultados que dé el inventario va a permitir definir un plan de ordenamiento forestal a nivel nacional y va a definir cuáles son, digamos, los bosques que deben estar en conservación estricta, que de hecho ya tenemos 25% del territorio en áreas protegidas, pero si
zonas que tenemos especies con alto endemismo o zonas boscosas que cumplen una función, un servicio ambiental importante como la conservación de agua, esas zonas pudieran entonces ampliar el sistema de área protegida. Todo esto, una vez tengamos los datos alimentarios, podamos definir las políticas más precisas para la conservación del bosque y para la parte de producción, porque también podemos definir cuáles son las áreas del país que deben dedicarse a producción permanente. Okay. ¿Cierto? Que necesitamos tanto en plantaciones como bosque natural que estén bajo producción permanente, de manera que las necesidades de madera del país también puedan ser abastecidas en forma ordenada y sostenible, ¿cierto? Qué bien, Ramón. Entonces, dentro del sector estamos obteniendo resultados ya visibles, la perspectiva pronto de la ley forestal, sí, la cobertura de suelo, como tenemos suelo, y ahora la calidad de esa cobertura. Correcto. ¿Cómo está definido todo este tipo de plantación vegetal y boscosa en la República Dominicana? Y en este caso, en términos de una estrategia de reducción de emisiones, de eso que estamos hablando. Correcto. Lo que quizá la pregunta sería, Ramón, este inventario forestal, ¿con quién se haría? ¿Con la colaboración de quién y a través de qué mecanismo? Ok, básicamente nosotros hemos establecido una estrategia de operativamente dividir el país en 5 regiones. Utilizamos la línea divisoria de la Cordillera Central como la región norte, digamos hacia el norte o hacia el sur. Y en el norte tenemos 2 regiones, desde Santiago hasta Montecristi y Dajabón, y la otra región es desde La Vega, Moca hasta Samaná, ¿cierto? Esas 2 regiones en el norte. En el sur tenemos desde San Cristóbal hasta Elías Piña, ¿cierto? En la franja de Azua y San Juan, y luego la parte de Barahona, Pedernales, Bauruco, ¿cierto? La parte sur de la cordillera de la Sierra de Neiva. Esas 2 regiones en el sur y en el este desde Santo Domingo hasta Higüey. Esas 5 regiones, digamos, se han dividido operativamente, no tiene nada que ver con la parte de las divisiones administrativas del país. Y en cada una de esas regiones va a ser contratada una empresa privada que va a hacer el trabajo de campo. Esa empresa privada debe tener un ingeniero forestal, un dazónomo, un botánico y guías comunitarios expertos de cada una de las localidades donde se van a hacer las mediciones. De manera que los guías son rotativos en cada provincia, en cada municipio. El Ministerio de Medio Ambiente entonces tiene un rol de hacer la auditoría técnica de lo que hagan las empresas privadas. El trabajo de campo, la próxima semana va a salir la convocatoria ya para seleccionar las empresas privadas mediante concurso. Los fondos van a ser cubiertos por la Agencia Alemana de Cooperación Internacional a través de un programa regional que se origina en Centroamérica para todos los países de Centroamérica, y también el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales va a ser aporte importante, sobre todo en la parte del personal técnico que va a supervisar los trabajos y de toda la logística para esa supervisión. Adicionalmente también vamos a tener una pequeña colaboración de la FAO en términos de asesoría y en términos de apoyo para transporte digamos, de los trabajos. Entonces, así es como se va a hacer el inventario. Se contratan 5 empresas que simultáneamente van a hacer un barrido por todos los bosques del país en la metodología que se ha planteado. Se espera que ese trabajo de campo pueda terminar más o menos en diciembre de este año. Se trata de empresas de alguna manera precalificadas, son parte de, digamos, empresas que están en capacidad de trabajar en estudios de impacto ambiental, clasificadas y ya registradas en el Ministerio. Sí, son empresas que ya tienen experiencia de trabajo en el Ministerio, sobre todo en el área de la regencia de los planes de manejo. Son mayormente sabemos que en el país tenemos más de 800 fincas de manejo forestal y esos planes de manejo tienen que ser elaborados por profesionales forestales calificados y avalados por el Ministerio. Entonces son profesionales que ya tienen un aval del Ministerio y que tienen más de 20 años trabajando en el área sobre todo de manejo forestal. Pero algo importante que la parte, además de un inventario forestal, este inventario, incluyendo la parte botánica, que vamos a tener una participación muy estelar de Jardín Botánico Nacional, además entonces va a permitir, digamos, definir cómo es la distribución de las especies de flora de nuestro país. Y podría ser,
en muchos países cuando se hacen inventarios forestales surgen nuevas especies para la ciencia. Ojalá que pudiéramos, siquiera una o dos especies que pudiéramos descubrir que todavía no han sido, digamos, exploradas, pero se va a hacer un gran esfuerzo de que en los trabajos de campo se identifiquen la totalidad de las especies que están dentro de las unidades de muestreo, que sean identificadas en el campo y que se lleven las muestras del barrio de Jardín Botánico para la identificación final. Eso se va a hacer un gran esfuerzo, una gran inversión y va a ser un gran aporte al tema de la biodiversidad en el país. A mí me gusta el esquema que han establecido ustedes para realizar el inventario en términos de contratación de empresas privadas regionales, porque hay que acostumbrarse a eso, hay que incentivar y motivar a los profesionales dominicanos para que se desarrollen como profesionales liberales en todas las áreas, no solamente en la medicina, los abogados y los ingenieros, sino en todas las áreas, porque el Estado no puede contratar permanentemente un personal para un objetivo que es de corto plazo, vamos a suponer. Por ejemplo, cuando yo estuve en el Banco Agrícola, permítame recordar, yo intenté establecer en el Banco Agrícola un inventario de profesionales de la ingeniería agronómica y zootecnistas, veterinarios, para que fueran contratados en cada crédito, se estableciera el porcentaje que tenía que ver con asistencia técnica. Correcto. Entonces esos profesionales fueran contratados por ese agricultor o por ese ganadero con la parte del dinero que le estaban prestando para asistencia técnica, para recibir tecnología y conocimiento, de manera que permita desarrollar a los profesionales dominicanos. Me gusta mucho esto, Ramón, lo felicito por eso. Bueno, yo creo que, como habíamos establecido, el tercer renglón de importancia, el Inventario Nacional Forestal, a partir de ese inventario, el país va a contar ya con una información detallada de qué tiene, en qué consiste, qué calidad y dónde está eso en términos forestales, ¿verdad? Una última palabrita ahí para que no, solamente para señalar algo que ayer conversábamos en el señor Manuel Serrano, que es el viceministro de Recursos Forestales y que está liderando todo este proceso del inventario forestal con el respaldo también del ministro Bautista Rojas Gómez. Estuvimos visitando el Ministerio de Agricultura, a la señora Magdalena Rodríguez, quien está como enlace responsable principal en el Ministerio de Agricultura del Censo Nacional Agropecuario. Y ella nos contaba, bueno, que el último censo nacional agropecuario que se hizo en el país se hizo hace 32 años. Y yo le dije, bueno, pues estamos en la misma situación, es el único inventario forestal nacional que se ha hecho en el país, se hizo hace 42 años. Entonces, es una buena noticia para el país que en este año vamos a tener un nuevo censo agropecuario. Imagínense todo lo que ha pasado en la agricultura en 32 años, en los últimos 32 años, con los invernaderos, la parte de todo. Y en la parte forestal vamos a tener un nuevo inventario forestal. Son dos instrumentos o mecanismos que el país va a disponer. Estamos, se nos acabó el tiempo, pero yo quiero pedirle a Ramón que en la medida que necesiten este programa para las labores del inventario, por ejemplo, ustedes nos pueden decir a nosotros cada semana que digamos hacia dónde se va a ir, qué regiones, y cuál es en qué zona y todo eso, hasta nombre y apellido podemos decir. Ingeniero, yo creo que terminar ya porque nos están diciendo. Pero yo creo que a Ramón va a tener que volver porque aquí hay un problema con la tenencia de la tierra y hay un concepto que se llama salvaguardia, que es un asunto de involucrar a los campesinos que tienen tierra, que no tienen título, para este inventario y para el aprovechamiento futuro. Entonces yo pienso que hay que agotar esa parte que no se ha agotado todavía, Ramón. Pero desgraciadamente tenemos que no. Gracias a Ramón, como siempre, y hasta el próximo jueves, amigos y amigas. Muy bien, gracias.